Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es pararse de vez en cuando, pensar, meditar en qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, intentar sacar reflexiones y, por supuesto, enseñanzas prácticas para el día a día. Hoy vamos a hablar de un cuento más o menos famoso, se titula Los 6 ciegos y el elefante. Bueno, yo lo he titulado así, no sé cuál es el cuento original ni su nombre. Lo escuché hace poco en el podcast de Robert Sasuke, del podcast Te invito un café. En la página web en efectividad.es dejo el enlace con el reproductor, si no lo puedes buscar fácilmente. No te invito a un café, sino te invito un café. No sé por qué exactamente ese nombre, pero así es. Él lo cuenta súper bien, precioso, y además le da una aplicación muy interesante. Igualmente te lo cuento muy rápidamente. Eran 6 ciegos, 6 hombres invidentes que se proponen averiguar cómo es un elefante palpándolo. Cada uno de ellos toca una parte del cuerpo del elefante y, por ejemplo, el primero toca la trompa y dice, bueno, el elefante es como una enorme serpiente. El otro ciego toca el pie del elefante y dice, wow, el elefante es como el tronco de un árbol. El otro toca una oreja y dice, no, que va, el elefante sin duda es como un gran abanico. Y así hasta llegar a cada uno de los 6 ciegos, ¿no? Cada uno toca una parte del elefante y se piensa que el elefante es así. En el podcast de Sasuke, así como en muchas otras páginas, a este cuento se le saca la aplicación del prejuicio de punto ciego. Es decir, uno cree saber más de lo que en realidad sabe. Pero más allá de la moraleja obvia, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Por qué los ciegos terminan creyendo que saben algo cuando no es cierto? ¿Cómo es posible que terminen discutiendo y ninguno se baje del burro? ¿Cómo podemos evitar nosotros este sesgo al estudiar cualquier temática? Bueno, creo que la clave está en imaginar el cuento. Vamos a ver. ¿De verdad un ciego que quiere saber cómo es un elefante se pone a palpar solamente una parte de su cuerpo? Porque son ciegos, pero no son tontos, ¿no? Un ciego sabe perfectamente dónde empieza una pata del elefante y dónde continúa. ¿Pero por qué no lo palparon entero? De hecho, al contrario, no solamente los ciegos no son estúpidos, ni los del cuento, ni los de... Bueno, los del cuento igual sí, pero en general no, porque son personas con capacidades limitadas que de alguna manera desarrollan otras capacidades de forma extraordinaria. Yo conocí por ejemplo a un chaval que bueno, se quedó ciego. Desde pequeños él tenía la visión perfectamente, pero debido a una enfermedad, pues sus padres y él sabían que se iba a quedar ciego completamente. Le fueron entrenando, le fueron educando y bueno, es que estabas con él y muchas veces se te olvidaba que era ciego. Y aparte de que se sabía defender perfectamente, es que tenía una inteligencia extraordinaria. Tocaba el piano, por ejemplo, entre otras cosas, y otros instrumentos. Entonces, la mayoría de personas que tienen capacidades limitadas suelen desarrollar otras y poseen una inteligencia incluso, diría, por encima de la media. La cuestión es que cualquier ciego, cualquier persona con un mínimo de cordura, hubiera palpado todo el elefante y solo entonces habría dado una opinión. Probablemente no sabría las diferencias entre un elefante asiático y uno africano, vale, y a lo mejor tampoco habría memorizado las diferentes arrugas o los pliegues de la piel de ese elefante, pero a grosso modo sabría qué es un elefante. Y entonces, ¿cómo evitamos ser como los ciegos del cuento? Primero, no hay que creerse todo lo que dicen los cuentos. Este cuento tiene su aplicación, pero evidentemente no se daría en la vida real. Y lo segundo, pues la cuestión está clara. Procura tocar todo el elefante. Muchas veces aprendemos las cosas de forma errónea. Un ejemplo sencillo. Nos ponemos a investigar cómo funciona un coche. Muy bien, y cogemos un poquito de aquí, un poquito de allá, aprendemos una cosita, saltamos a otra, picamos de flor en flor y al final acabamos revisando las notificaciones del WhatsApp y mirando una noticia de los problemas de un famoso que ni nos va ni nos viene. Nos falta foco, nos falta inmersión total. ¿Cómo palpamos el elefante al completo? Pues siguiendo el ejemplo del automóvil, no hace falta que sepas cómo funcionan todos los modelos de coches, ni que seas un experto en carburadores o en radiadores. Pero si tú aprendes cómo funciona la combustión, cómo se relaciona con el sistema de gases, la refrigeración, qué es la suspensión, la transmisión y las demás partes básicas de un coche, cuando consigues relacionar todas estas partes, entonces sabrás lo que es un coche. Habrás palpado todo el elefante. Y no es tan complicado, no se requieren años de estudio para saber cómo funciona un coche. Realmente con unas cuantas horas sería suficiente. No vas a ser experto, no vas a arreglar coches ya de pronto milagrosamente, ¿no? Pero sí vas a tener una visión del conjunto.
Lo mismo sucede con cualquier temática, al aprender un idioma también lo mismo. Cualquier cosa que queremos analizar de forma efectiva, tenemos que no coger un poquito y pensar que ya sabemos, porque vamos a estar peor que al principio en realidad, sino coger una temática y estudiar todo el conjunto. Y cuando tengamos claras las diferentes partes de un asunto y cómo se relacionan entre sí, entonces podremos decir que sabemos de algo. Definitiva, no vale con ver un árbol, hay que subirse al más alto y ver el bosque. No vayamos a ser como los ciegos del cuento, ¿no? Como decía Séneca también, lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida. Pues espero que te haya gustado esta pequeña reflexión. En efectividad.es tienes esta misma junto con otras, con imágenes, GIFs, infografías, vídeos, yo que sé, lo que vaya cogiendo por ahí que sea interesante. Mientras nos seguimos viendo, hasta la próxima, que lo pases muy bien.